verdad es un gusto poder estar juntos esta mañana y juntos buscar la presencia y la voz de Dios. Como siempre lo hacemos, te quiero leer un par de versículos, par de pasajes. Hoy es agosto 22 del 2021. 1 Timoteo 6:12 dice: pelea la buena batalla por la fe verdadera. Aférrate a la vida eterna, a la que Dios te llamó y que declaraste también delante de muchos testigos. Y Jueces 7:7 dice: entonces el Señor le dijo a Gedeón: con estos 300 hombres rescataré a Israel y te daré la victoria sobre los madianitas. Envía a todos los demás a su casa. Así que Gedeón recogió las provisiones y los cuernos de carnero de los otros guerreros y mandó a cada uno de ellos a su casa, pero se quedó con los 300 hombres. El campamento madianita estaba en el valle, directamente abajo de donde se encontraba Gedeón. Y me gustaría que tú y yo escucháramos lo que el Señor nos dice. Estoy escalando, estoy ascendiendo hasta llegar a las montañas más altas. ¿Tú has creído que las profundidades donde has caído son tu pozo? Son tu fosa de desesperación, de depresión, fracaso, soledad y pecado. Pero yo, el Señor, tu Dios, te digo que también estoy en las profundidades. Las alturas no son el único lugar donde me puedes encontrar. Así como subí al monte Calvario y gané y alcancé la victoria, juntos podemos vencer todos los ataques dirigidos en tu contra. Un poco de fe te llevará a la victoria. Te desafío a ser un escalador de alturas inimaginables. Te reto a ser uno que me siga. Tú puedes ser un líder entre los que alcanzan victoria. Como Gedeón, cuando derrotó a las madianitas, es hora de que tú y yo salgamos del temor y del miedo y ser el vencedor que has soñado. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Los últimos 2 domingos, juntos hemos estado repasando, revisando un aspecto no siempre conocido, o no siempre reflexionado acerca de la parábola del hijo pródigo. Y esta tercera plática, que de alguna manera tienen un hilo conductor, me gustaría que tú pudieras enhebrar estas enseñanzas para tener una mejor perspectiva de lo que Dios quiere y de lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Piensa que la enseñanza que tenemos como cristianos es como esas colchas, no sé cómo se llaman, pero algunas mujeres iban haciendo recortes de diferentes otras telas y luego hacían cuadritos y juntaban un cuadrito con otro y así sucesivamente, y hacían una manta o hacían un edredón y de esa manera se cubrían en la noche. La escritura es así, es una serie de enseñanzas, en su gran mayoría están concatenadas, están unidas una con la otra para tener el mensaje completo de lo que Dios nos quiere decir. Yo le he puesto a esta reflexión identidad de príncipe. Yo no sé si te acuerdas de los colmos cuando ibas en la primaria. Si no sabes de qué estoy hablando, eran chistes muy malos, pero muy blancos, como ¿cuál es el colmo de un panadero? Pues tener una hija que se llame Concha. Te dije que son chistes malos, pero muy blancos. Pues para sorpresa de algunos, y espero, en la Biblia también aparecen algunos colmos. Y te voy a mostrar un grupito de colmos que están en Proverbios 30:21. Hay 3 cosas que hacen temblar la tierra. No, son 4 las que no pueden soportar. Esta palabra soportar quiere decir sufrir, no pueden aguantar. Hay 4 cosas que no se pueden aguantar.
Uno, al esclavo que llega a ser rey. Dos, al necio autoritario que prospera. Tres, a la mujer amargada que finalmente encuentra marido. Y cuatro, a la criada que toma el lugar de su señora. Y quiero hablar en particular del primer colmo. Y esto es que la tierra o el país no aguanta, no soporta a un hombre pobre cuando se convierte en rey. Y bueno, quizás te preguntes, ¿y por qué el mundo, la nación no puede aguantar, no puede soportar que un esclavo o un pobre se convierta en rey? Y la respuesta es contundente, porque el pobre nació de la insignificancia. Un pobre en este contexto es más que un mendigo o un indigente, o no tener los recursos mínimos para poder subsistir. Pobre es más bien una persona rechazada por la sociedad y por la familia. Durante las diversas etapas de su desarrollo, el pobre aprendió que no vale nada y que sus opiniones a nadie interesan. Por eso, si un hombre así se llega a convertir en rey, se vuelve importante, pero solamente para el mundo que lo rodea. Y va a seguir sintiéndose insignificante y va a continuar viviendo atrapado en su reino interior, un reino en su reino interior, que es la insignificancia. Y la pregunta que vamos a tratar de responder en esta plática de hoy es, ¿tengo mentalidad de pobre o de rey? Yo quisiera que tú te hicieras esa pregunta y esperemos que el Señor nos permita cada uno llegar a nuestra propia respuesta. Efectivamente, ¿tengo mentalidad de pobre o tengo mentalidad de rico? Cada persona que cree que Jesucristo es el Hijo de Dios y que murió por sus pecados es un príncipe, es una princesa. Y esta verdad debe ser un elemento clave en nuestra identidad. Cuando te pregunten quién eres, no le digas soy doctor, soy ingeniero, soy a lo que tú te ocupes, sino que nosotros debiéramos contestar con sinceridad, soy un príncipe. Y esta verdad es especialmente importante para todos los que somos parte de esta casa espiritual que llamamos Oasis. Dios es el Rey del universo y a la vez Él es nuestro Padre. Somos sus hijos y somos los hijos del Rey al mismo tiempo. Ahora, quiero aclararte que esto no es como el petróleo mexicano. Si tú vas a Pemex a que te den la partecita de petróleo que te corresponde, mucho me temo que no te van a dar ni medio barril. Pero nosotros que estamos en Cristo, sí somos príncipes, somos princesas de a de veras y también somos dueños de a de veras de todos los recursos del Rey. Como nosotros aprendimos la semana pasada de la parábola del hijo pródigo, la herencia del padre les pertenece a los dos hijos. La herencia de Dios te pertenece a ti, me pertenece a mí. Toda la herencia. Por eso te invito por unos segunditos a reflexionar en Moisés. ¿Por qué fue criado o educado en el palacio de Faraón? Hay una razón de mucho peso. Moisés nació para liberar a los israelitas de la esclavitud. Y Moisés tenía que aprender a ser príncipe. Y para eso se necesita nacer como príncipe. Por eso Dios lo mandó a la corte de Faraón. ¿Sí? A ver si después ajustamos la cámara con calma, pero mientras tanto, que pudieras no recargarte tanto porque está vibrando mucho la cámara. Ok. Estaba hablando de Moisés. Moisés, Dios lo envió a la corte de Faraón por la misión que el Señor le iba a dar. Moisés nació ahí para poder liberar a los israelitas de la esclavitud. Moisés tenía que aprender a ser un príncipe.
y al mismo tiempo la escuela que Dios le proveyó para eso fue la corte de Faraón. Y haciendo esto, Dios impidió que Moisés desarrollara mentalidad de esclavo, mentalidad de sirviente. Un líder que es esclavo, internamente te decía, no puede liberar a los que son esclavos externamente, porque nadie puede dar lo que no tiene. Es como si me dedicara yo, Arturo Gómez, a asesorar a empresarios para que hagan crecer sus negocios, se hagan nuevos negocios, y mi única experiencia en los negocios es haber sido empleado de una empresa. Eso sería un colmo. Durante los primeros 40 años de vida de Moisés fueron tan importantes como los siguientes 40 años donde Moisés vivió en la parte más inhóspita del desierto. Yo quiero que imagines el estilo de vida y la experiencia de Moisés en el palacio real. ¿Cómo sería la educación y la capacitación que recibió el hijo del hombre más poderoso del planeta en aquellos días? Mira, no tengo la respuesta, pero de una cosa estoy muy convencido, y esto es que en todo momento Moisés supo que él era importante y que tenía un destino divino. A mí me llaman la atención las cortes europeas. Si tú ves a las criaturas, no digo bebecitos, pero de ahí de 4, 5, 7 años, estas criaturas caminan como príncipes. ¿Por qué? Porque nacieron en la corte. Ellos saben de estas cosas, y el príncipe pues camina como príncipe. Y era justamente lo que Dios quería que le sucediera a Moisés. Desde el día que nació, él aprendió a ser aceptado, a ser escuchado y amado, y cuando él contaba un mal chiste, los otros se tenían que reír, o si no les cortaban la cabeza. Y como Moisés era muy importante, también desarrolló confianza en él mismo. De lo contrario, nunca hubiera tenido el valor ni la interesa de poder ayudar a sus hermanos los hebreos. Si él hubiera sido criado como un esclavo, nunca se le hubiera ocurrido oponerse a esa injusticia que él veía. Y la situación de Moisés era muy diferente a sus propios compatriotas. Él era el príncipe y los hebreos eran sus esclavos. Por eso allí había un conflicto en el alma de Moisés que lo empujaba a intervenir, a meter las manos, porque para Moisés esto era injusto. ¿Por qué a él lo trataban bien y a sus hermanos israelitas los trataban tan mal? Para Moisés, ellos, los hebreos, también eran importantes. Por eso, cuando al inicio él quiso ayudar a su pueblo, la mentalidad de esclavos que dominaba a los hebreos les impidió entender cabalmente por qué y cómo fue que Moisés metió las manos para salvar a aquel hombre que estaba siendo golpeado por el egipcio. Moisés pensó que su pueblo merecía un mejor trato, pero los hebreos pensaron que Moisés estaba adjudicando un papel, un rol que no le correspondía. Vamos a leer este pasaje para que tú adviertas lo que sus hermanos hebreos le decían a Moisés. Ahí con subrayado en amarillo. ¿Quién te nombró para ser nuestro príncipe y juez? Otra versión de la Biblia dice, ¿quién te nombró a ti gobernante y juez sobre nosotros? ¿Vas a matarme como mataste ayer al egipcio? Y entonces Moisés se asustó y pensó, todos saben lo que hice. Los hebreos estaban muy confundidos, no podían pensar con claridad, y esto explica un poquito esa conducta torcida. Y por eso yo, entre más reflexiono en la clase de persona que fue Moisés, yo más me convenzo del enorme potencial que cada uno de nosotros tenemos. Si la crianza y la información que recibimos es la correcta. Déjame repetir esta frase porque creo que es importante. Entre más yo veo a Moisés, más me doy cuenta de que nosotros tenemos un potencial enorme.
siempre y cuando la crianza y la información que recibimos desde la cuna es la correcta. Si en casa y siendo niños nos enseñaron que somos importantes, de adultos, todavía no me pongas el pasaje, de adultos vamos a sentirnos importantes, vamos a sentirnos seguros de nosotros mismos. Sin embargo, y por muy diversas razones, yo creo que la mayoría, tú y yo crecimos sin sentirnos importantes. Y nos hubiera costado mucho trabajo hacer el papel de Moisés y hacer lo que hizo Moisés. Aún después de nuestra vida, después de haberle confesado a Cristo y haber tenido esa transformación en nuestra alma y corazón, tristemente seguimos repitiendo muchas conductas incorrectas que aprendimos en la niñez. Y lo que hacemos y decimos, además de causarnos muchos problemas, además de herir a otros, no es consistente con la persona que dice Dios que nosotros somos. Por eso yo estoy hablando un poquito acerca del hijo pródigo. El hijo pródigo no se condujo como el hijo del rey. Él pidió su parte de la herencia, no sabía que toda la herencia de su casa le pertenecía. Por eso se fue de su casa, de su padre, porque no conocía los planes que su papá tenía para él. Desperdició sus bienes, buscó trabajo en otra ciudad y no se daba cuenta que él era el dueño de la hacienda, una hacienda enorme y próspera que había en casa. Déjame hacerte un parangón, una comparación. Imagina al hijo del señor Maseca, formado para comprar 1 kilo de tortillas, pero además lleva una servilleta de tela porque cree que no le va a alcanzar para pagar el kilo de tortilla y el papel donde viene esa cosa envuelta. Y yo creo que el hijo del señor Maseca sí tiene un poquito más que eso. El hijo pródigo vivió de arrimado en tierra de extraños, siendo multimillonario. Cuidó cerdos, comió algarrobas, cuando en la casa había abundancia de todo. Tenía mentalidad de empleado y no de propietario. Era el hijo del dueño, pero se creía y se sentía como el último de los criados. Y el muchacho no conoció, hasta antes de haberse salido de su casa, lo que era el amor de su papá, ni su disposición a perdonar todo lo que hizo. Y como comentamos en domingos anteriores, lo asombroso es que el padre lo perdonó mucho antes de que el hijo se fuera de la casa. Ahora sí vamos a leer ese pasaje ahí en Deuteronomio 28:13. Hay que leer con mucho cuidado. Si escuchas los mandatos del Señor tu Dios que te entrego hoy y los obedeces cuidadosamente, el Señor te pondrá a la cabeza y no a la cola, y siempre estarás en la cima y nunca por debajo. ¿Para quién es esta promesa? Es para todos los que obedecemos a Dios. Significa que nosotros nacimos para estar al frente y para dirigir. Nos haría tanto bien si en la mañana, cuando estás poniendo todo guapetón, te ves al espejo y te dices, soy cabeza, no cola. ¿Qué sucederá si nosotros no conocemos, ni comprendemos, ni vivimos en línea con lo que es nuestra verdadera identidad? Pues lo único que vamos a lograr es destruir a los que debemos gobernar y vamos a hacer cola viviendo toda la vida en completa derrota. Dios quiere que abandonemos la mentalidad de pobre y que hagamos propia la identidad de príncipe. Su deseo es que nosotros caminemos en la autoridad y en el poder de nuestro llamado. Y Dios nos llamó para ser una nación de reyes y de sacerdotes. Vamos a ver la cita aquí en 1 Pedro 2:9. De la Reina Valera dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Si nosotros creemos esta verdad,
El Espíritu Santo nos va a transformar y nos va a equipar para promover el reino de Dios con toda eficacia. Tú y yo, grábatelo en el corazón, somos real sacerdocio, nación santa. ¿Para qué? Para poder ministrar, influir, gobernar y reinar, porque somos cabeza, somos príncipes. Dígame que te haga una pregunta bien compleja. ¿Cuánto vales? Lo que somos y lo que creemos valer es el resultado de las circunstancias de nuestro nacimiento, educación, crianza y desarrollo. Soñar, todos soñamos. Y algunos soñamos que un día alguien se va a presentar y nos va a dar un regalo espectacular. Un Mercedes-Benz convertible y en la cajuela hay 100 millones de dólares en billetes de a uno, para que se hagan muchos. Pero, ¿sabes? Una cosa es soñar y otra es creer que eso va a suceder. Yo desconozco cómo fue tu nacimiento, cómo fue tu cuna, o tu vida de estudiante, o tu vida laboral, tu vida ministerial. Si a mí me llamaban de la dirección de la escuela, estaba yo completamente seguro que no era para recibir un reconocimiento. De hecho, los únicos reconocimientos que recibí vinieron a través de Lorena. Porque a mí no me tocaron de esos. Yo creo que la Miss me tenía algo de coraje. Te cuento un poquito. Me expulsaron en quinto de primaria. Me negaron la inscripción en quinto de bachillerato. Siempre pasé el año, pero de puritito panzazo en los extraordinarios y todas estas cosas. Aclaro que contar esto no me da vergüenza, pero tampoco es algo que me enorgullece. Y luego en la chamba, ya en mi vida laboral, parecería que yo seguí los mismos patrones, porque varias veces me corrieron de la chamba. Y en el ministerio también he tenido tropiezos y descalabros, algunos medios regulares. Pero lo más grave es que las personas que amé y que admiré no me hicieron sentir valioso. Y esta experiencia a veces es tan presente en mi vida que me hace ser un mal amigo, o no tan buen padre, o menos buen esposo y un mal pastor. ¿Por qué? Porque me faltó el amor de estas personas que yo amaba. Porque me faltó el reconocimiento de algunas personas que yo admiraba. Te voy a leer una cita de John Maxwell. Él escribió lo siguiente: cuando la persona está muy herida, se obliga a cambiar, o aprende lo suficiente que desea cambiar, o recibe lo suficiente que pueda cambiar. En otras palabras, lo que hace que cambiemos son las heridas, lo que aprendemos o lo que recibimos. Qué cierto es esto. Lo que hace que nosotros cambiemos para algún lado o para el otro son las heridas, son las cosas que hemos aprendido, algunos de estos a golpes, y las que nosotros recibimos. Y este es probablemente el corazón del problema que muchos no valoran. Vamos a leer este pasaje ahí en Romanos 12:13. Dice la Escritura: por el favor que Dios me ha mostrado, está escribiendo Pablo, les pido que ninguno se crea mejor que los demás. Más bien usen su buen juicio para formarse una opinión de sí mismos conforme a la porción de fe que Dios le ha dado a cada uno. Fíjense que dice, fórmate una opinión de ti mismo. No dice ni para arriba ni para abajo, sino dice conforme a la porción de fe que Dios ya te dio. Y yo estoy convencido que si nosotros aprendemos a valorarnos tanto como Dios nos valora, jamás vamos a volvernos a sentir devaluados. ¿Qué mejor, qué persona más importante arriba de Dios hay? No, nomás Dios.
Entonces, si Dios dice que yo soy importante, eso es suficiente. ¿A quién más alto que Dios voy a amar yo en la vida? Pues no hay. Por eso, si Dios me hace sentir valoroso o de valor, entonces yo soy valioso. Por eso, si tú te valoras conforme a la perspectiva de Dios, los demás también te van a valorar así. Y la admiración por ti va a crecer en la medida que mejor te conocen. Déjame a ver si lo ilustro con este ejemplo. ¿Qué pasa en el corazón y en la mente de los solteros adultos que sí se quieren casar? Porque hay otros que no se quieren casar, pero los que sí se quieren casar dicen que no encuentran a la persona correcta, dicen que nadie que conocen es lo suficientemente bueno o buena para ellos. Y cuando se llegan a relacionar con otra del sexo opuesto, entonces no logran pasar del nivel de chococuates. Y cuando estos amigos empiezan la intimidad a crecer, empieza a romper los límites externos del corazón, y algunos empiezan a incursionar en esos recovecos del alma, inmediatamente algo pasa que abandonan la relación y la escena y dicen, ya no sigo con esta persona. Y cuando se sienten vulnerables, como los que tienen su tiendita, bajan la cortina y dicen, ya me voy. ¿Por qué? Porque tienen pavor que la persona que empiezan a amar se asome a lo profundo del alma y se dé cuenta realmente de qué clase de persona es. Y lo que pasa es que estos jóvenes no quieren que nadie sepa sus fallas, sus deficiencias, no quieren que los conozcan como son. La palabra de Dios para nosotros en esta hora es esta. Llegó el tiempo de valorarnos como Dios nos valora y de vernos con los ojos con los que Dios nos ve y quitarnos todas las otras telarañas de encima. Mira, si me hicieras caso, lo decía yo el domingo pasado, yo te ahorro el psicólogo o el psiquiatra o el consejero o el que le platicas o invítame a un café y te platico las cosas de Dios. Hay otra mentira que impide que los que tienen mentalidad de pobre experimenten la identidad que tenemos en Cristo. Si los entrenaron a sentirse insignificantes, de seguro van a desarrollar habilidades mínimas de sobrevivencia para evitar dolores en la vida. Y lo que sucede es que el pobre solamente sobrevive y cree lo que muchos filósofos han dicho, el hombre es el lobo del hombre. Si un pobre experimentó pobreza en sus finanzas o pobreza en el amor o en las relaciones, bueno, va a crecer con un destino o creyendo que su destino es de escasez. Algo que todos los pobres tienen en común es que creen que nunca va a haber lo suficiente para ellos. Viven y luchan en temor y creen que el único pozo de agua que existe en el planeta se va a secar y no van a encontrar agua para ellos. Déjame demostrarte con hechos esto que creo que nos sucede a muchos. México es el país de las colas. Ya aprendimos que Dios nos puso de cabeza y no de colas. Bueno, no estoy hablando de esa clase de colas ahora. Estoy hablando de las colas donde hace uno fila. Tú y yo sabemos que siempre tenemos que llegar más temprano de que nos lo pidan. ¿Por qué? Porque si no llegamos más temprano, no van a alcanzar las vacunas para mí. Creo que por primera vez en la historia, la gente llegó más temprano y había suficientes vacunas para todos. ¡Oh, decepción! Pero nosotros creemos que si yo no llego temprano, no me va a tocar a mí. Y fíjate hasta dónde hemos llegado en esta manera de pensar y de hacer las cosas. Hacemos cola para sacar una ficha y poder hacer la siguiente cola. Dime si no es cierto. Bueno, hasta en urgencias te dan una cita dentro de 3 meses.
sin importar que tú seas una mamá que estás dando a luz. Y te dicen, fórmese en la siguiente ventanilla. ¿Sabes? Nunca fue así la intención de Dios, que nosotros vivamos en pobreza en ningún área de nuestra vida. Jesús dijo lo siguiente en Juan 12:8. A los pobres siempre los tendrán entre ustedes, pero a mí no siempre me tendrán. Y esto es una verdad. Siempre va a haber pobres entre nosotros. Pero eso no quiere decir que nosotros tenemos que ser los pobres. No es la voluntad de Dios que vivamos en pobreza. Como tampoco es la voluntad de Dios que nosotros vivamos en enfermedad. No hay ningún mérito ni virtud en ser pobres, aunque se ofenda Pedro Infante y todo el teatro mexicano. La Escritura contiene cientos de promesas de la abundante provisión de Dios para su pueblo, pero nosotros no lo podemos creer. ¿Por qué? Porque tenemos nuestras propias deficiencias, ya sea emocionales o espirituales o físicas. Es increíble cómo la percepción de pobreza puede cegar a las personas y en consecuencia no se dan cuenta de la prosperidad que Dios nos quiere dar. Una criatura que creció junto a un padre que no cumplía sus promesas, o un padre mentiroso, o un padre ausente, va a creer que va a crecer con mucha inseguridad y con mucho miedo a no tener lo suficiente. Alguna vez te platiqué de los huérfanos en Rumania, después de la caída del muro de Berlín, después del comunismo, solo podían dormir si tenían un bolillo debajo de la almohada. Era la única manera de sentirse seguros que al día siguiente iban a tener algo que comer. El temor de la escasez se basa en estas mentiras que hemos creído y aceptado. ¿Cuántos en esta pandemia no se truenan los dedos creyendo que no les va a alcanzar, que no hay dinero, que no hay proyectos? Y eso hace que nosotros no podamos reconocer la provisión de Dios para nuestra vida, que hasta el día de hoy se ha basado en un engaño. No va a alcanzar. Y lo triste es que además de pobres, los pobres tienen mentalidad de avaros. Creen que los recursos son tan limitados que se agotan rápidamente, aunque tengan ellos millones de dólares en el banco. O creen que cuando alguien recibe algo fue porque a ellos se los robaron o fue a expensas de ellos. ¿Sabes quién tiene la mentalidad de pobre? Y lo puedo decir sin ventanear porque la Biblia lo dice. El hermano mayor del hijo pródigo. El menor se despachó toda la herencia de su papá. Y cuando comenzó a faltar, le buscó refugio en la casa de su papá. Y al llegar lo recibieron con una gran celebración. Todos asistieron a la fiesta excepto uno. ¿Y dónde estaba el hermano mayor? Trabajando como burro, haciendo rabietas. ¿Por qué? Porque el papá le regaló a su hermano un becerro gordo y a él nunca le había tocado ni siquiera una chiva flaca. Por eso, con mucha tristeza y con mucha realidad, el padre le dijo esto a su hijo. Vamos a leer Lucas 15:31. Su padre le dijo al hijo mayor: mi querido hijo, tú siempre has estado a mi lado y todo lo que tengo es tuyo. Y yo me pregunto por qué esperaba que su papá le diera solo una cabra cuando era dueño de toda la hacienda. Y la respuesta es muy sencilla, porque nunca entendió que él era el hijo del dueño y no uno de los sirvientes de su padre. ¿Sabes? La revelación y comprensión de nuestra verdadera identidad en Cristo es lo único que destruye el espíritu de pobreza en nuestra vida. Esto no es pensamiento positivo, esto es fe positiva. Y hasta que no ocurra esto, de tener una comprensión de lo que es verdaderamente mi identidad en Cristo, como resultado va a dar que yo siento envidia de cualquier cosa que disfruta mi vecino que yo no tengo. Y esta actitud de avaricia
empieza a permear todas las áreas de nuestra vida, incluyendo el matrimonio, la familia, el trabajo, el ministerio, los amigos y demás. Quiero concluir esta conversación esta mañana con una historia. Se cuenta que esto ocurrió en Oriente, donde las novias se compran por el matrimonio, para el matrimonio. Los padres arreglan el casamiento de sus hijos y emplean el ganado como moneda de cambio. Se paga una vaca si la chica no es muy bonita. 2 cabezas de ganado por una buena esposa, hermosa, hacendosa. Y 3 animales si la chica es excepcional, virgen, guapa, dócil, servicial y muda. Bueno, no, eso de muda yo se lo agregué. Un día llegó al pueblo un soltero rico. Y lo que andaba buscando era, como algunos jóvenes que sí se quieren casar, pues, ¿con quién me caso? Bueno, pues todas las familias del pueblo que tenían hijas casaderas sacaron a presumir a sus joyas delante del visitante. Y todo el pueblo quedó perplejo cuando el hombre se detuvo a negociar con la familia Bernstein. La hija se llamaba Golda. Era rechonchita, no era bonita, no tenía dinero y, para ser bien francos, era un poco aburrida. ¿No la conoces? Ni preguntes si estoy hablando de alguien, porque esa va a otra congregación. Pues los chismes y las murmuraciones no se hicieron esperar. Decían en el pueblo, ese fuereño, y yo creo que anda buscando una buena oferta. No faltó el ocurrente que corrió el rumor que estaba ofreciendo gallinas en vez de vacas. Así de feita estaba la cosa. Pero para sorpresa de todos, el joven ofreció 6 vacas por la muchacha. Con toda rapidez procedieron los preparativos de la boda. Se casaron, se fueron a disfrutar de una luna de miel larga. Y cuando la pareja de esposos regresó al pueblo algunos meses después, nadie reconocía a la recién casada. ¿Sabes? Habían desaparecido todos los defectos intelectuales y físicos que antes la hacían muy fea. Era una persona nueva, realmente bella, llena de confianza en sí mismo. El esposo no la llevó a tratamientos de belleza, ni tampoco cirugía cosmética. Lo único que hizo este hombre sabio fue iniciar su relación matrimonial demostrando que para él ella era la persona más importante y la de mayor valor en su vida. En respuesta, ella empezó a actuar y a conducirse como una persona valiosa. La recién casada se veía a sí misma y se presentaba delante del mundo como la princesa que valía 6 vacas. Lo que hizo el esposo sabio fue, en palabras bíblicas, santificarla y darle valor a su esposa. Tristemente, la mayoría de los cristianos piensa como el hermano del hijo pródigo. ¿Hasta cuándo vamos nosotros a creer que somos hijos e hijas del dueño y que nuestro papá posee todo el oro y toda la plata? Si creemos esta verdad, vamos a cambiar por completo. Va a cambiar nuestra manera de pensar, va a cambiar el futuro, que por cierto, hoy lo vemos con ojos humanos muy incierto, pero no para los príncipes ni para las princesas. Si creemos que lo que tenemos en el banco o debajo del colchón determina nuestro destino, fíjate que entonces viviremos con nuestros recursos y no de acuerdo con las riquezas de Dios. Nosotros fuimos llamados a vivir más allá de la razón y por encima de todos los límites de nuestra propia habilidad y recursos. Mira cómo lo dice Filipenses 4:19.
Y este mismo Dios, quien me cuida, suplirá todo lo que necesiten de las gloriosas riquezas que nos ha dado en medio de Cristo Jesús. Te lo voy a repetir nuevamente. Y este mismo Dios, quien me cuida, suplirá todo lo que necesiten de las gloriosas riquezas que nos ha dado en medio de Cristo Jesús. ¿Sabes? Dios no suple de acuerdo a nuestras necesidades, Él suple de acuerdo a sus riquezas. El príncipe no trabaja por dinero, trabaja por su Señor. El príncipe no recibe su identidad de lo que tiene o de lo que no tiene. El príncipe comprende que su identidad no depende de su desempeño ni de sus posesiones. El príncipe es dueño de las cosas y no permite que las cosas se adueñen de él. El príncipe vive sin preocupación porque descansa en el rey. El príncipe es libre de buscar primero el reino de Dios y su justicia y tiene la confianza que todo lo que necesita, el Señor se la dará. Y para finalizar, te dejo este pasaje en la Escritura. Y más que para que lo leas, es para que se quede grabado en tu corazón. Salmo 112. Alabado sea el Señor. Qué felices son los que temen, los que honran, los que adoran al Señor y se deleitan en obedecer sus mandatos. Sus hijos tendrán éxito en todas las cosas, en todas partes. Toda una generación de justos será bendecida. Ellos mismos serán ricos. Y no está hablando de sabor. Ellos mismos serán ricos y sus buenas acciones durarán para siempre. Ahí en tu lugar, ahí donde estás, cierra tus ojos. Yo te quiero pedir que hagas algo muy sencillo. Quizá para algunos va a ser un poco difícil. Quiero que cierres tus ojos y uses tu imaginación y te veas a ti mismo sentado en un trono. Y a la cabeza traes una corona. Y en tu mano derecha traes un cetro. Y estás sentado en la corte celestial junto con Dios, nuestro Padre Celestial, Jesucristo, nuestro Salvador, y el Espíritu Santo, nuestro Consolador. Y ahora tú compartes de todas las riquezas de Dios. En ese cuadro no caben las deudas, no cabe la escasez, no cabe la preocupación, no cabe absolutamente nada porque Dios lo llena de sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Amén y amén.